Bienvenidos a esta historia que nos recuerda que, en los momentos más oscuros, siempre hay una luz esperando brillar. Es una historia de amor, esperanza y destino, donde el verdadero milagro no radica en la suerte, sino en el poder de un corazón sincero. Miami, la ciudad de los sueños y el lujo, es el escenario de un evento que parecía destinado a la perfección. Bajo el sol radiante que se refleja en los edificios de cristal y en las aguas turquesas de la bahía de Vizcaína, se espera una boda grandiosa. Un joven millonario, Daniel Johnson, vestido con un impecable traje de novio, conduce apresurado hacia la iglesia, donde su prometida, Victoria Williams, aguarda impaciente. Pero el destino a veces juega cartas inesperadas, y una simple llamada lo cambia todo. Lo que debía ser el inicio de una vida juntos se convierte en una prueba de amor, paciencia y lealtad. Un accidente, un coma y una inesperada salvadora entran en escena. Mientras su prometida se impacienta por la suspensión de su gran boda, una joven inmigrante llamada Alana, con un corazón humilde pero lleno de amor, se convierte en la única persona que verdaderamente se preocupa por él. A lo largo de esta historia veremos cómo las palabras pueden sanar, cómo la esperanza puede resucitar un alma dormida y cómo el amor más puro no necesita de promesas grandilocuentes, sino de pequeños actos de ternura y fe. Porque en la vida, hay quienes arrancan los pétalos sin darse cuenta de la belleza que destruyen, y otros que siembran flores incluso en los terrenos más áridos. Esta es la historia de cómo Daniel despertó no solo de un coma, sino también de una ilusión, descubriendo que el amor verdadero siempre florece en el lugar más inesperado. Ahora, adentrémonos en este relato donde la oscuridad y la luz se enfrentan, donde los valores se ponen a prueba y donde el destino demuestra que, a veces, los milagros son simplemente decisiones correctas tomadas con el corazón. El sol brillaba con intensidad sobre Miami, reflejándose en los rascacielos de cristal y en las aguas turquesas de la bahía de Vizcaína. La ciudad, vibrante y llena de vida, era testigo de lo que prometía ser el evento del año, la lujosa boda de Daniel Johnson y Victoria Williams. Daniel, un joven millonario de ojos profundos y cabello oscuro, conducía su auto deportivo con el corazón latiendo con fuerza. Ataviado con un impecable traje de novio, se dirigía a la iglesia donde lo esperaba su prometida, rodeada de invitados ansiosos y un despliegue de lujo sin precedentes. Sin embargo, mientras cruzaba las calles de la ciudad, su mente divagaba entre pensamientos de su futuro. Imaginaba la vida perfecta que construirían juntos, llena de viajes, exclusividad y éxito. Pero el destino tenía otros planes. De pronto, su celular comenzó a vibrar insistentemente. Era Victoria. ¿Dónde estás, Daniel? La ceremonia está por comenzar y aún no llegas. Su voz era clara y exigente. La presión en su tono lo hizo apresurarse aún más. Sin pensarlo demasiado, deslizó el dedo para contestar, a pesar de que su concentración debía estar en la carretera. El tráfico era denso, y con cada palabra de Victoria, la ansiedad de Daniel aumentaba. Su atención se dividía entre la conversación y el volante hasta que, de repente, todo cambió en un instante. Un camión apareció de la nada. En un intento desesperado por maniobrar y evitar la colisión, giró bruscamente el volante, pero su auto perdió el control y cayó en una zanja. Un impacto seco, un estruendo ensordecedor, y luego, oscuridad. En la iglesia, los murmullos comenzaron a extenderse. Los invitados intercambiaban miradas de desconcierto mientras Victoria, de pie junto al altar, intentaba mantener la compostura. La impaciencia crecía con cada minuto que pasaba. ¿Cómo es posible que Daniel llegue tarde a nuestra boda?, murmuró con frustración. De pronto, su celular sonó. Con una expresión de alivio, contestó de inmediato, esperando escuchar la voz de su prometido con alguna excusa. Pero lo que escuchó fue algo que jamás imaginó. Lo siento mucho, señorita, dijo una voz seria al otro lado de la línea. Su prometido ha sufrido un accidente. Está vivo, pero en estado de coma. El rostro de Victoria palideció. Sus manos temblaron y, en cuestión de segundos, todo su mundo perfecto se desmoronó. Pero no por la salud de Daniel, sino por lo que ese accidente significaba para ella, la cancelación de la boda, la suspensión de la luna de miel en Europa y la vergüenza ante la sociedad. El destino había cambiado sus planes en un abrir y cerrar de ojos. Pero para Daniel, este no sería el final, sino el comienzo de algo mucho más grande. El hospital estaba en calma, sus pasillos iluminados con una luz fría y aséptica. En una de las habitaciones, Daniel yacía en coma, inmóvil, atrapado en un mundo de sombras y silencio. A su alrededor, la vida seguía su curso, pero en direcciones completamente opuestas. Por un lado,
Victoria Williams, su prometida, visitaba la habitación con menos frecuencia cada día. Su desinterés era evidente. Lo que al principio fue angustia pronto se convirtió en frustración. Para ella, la boda no solo era una celebración, sino una declaración social de estatus, de poder, de éxito. Y ahora todo se había derrumbado. Necesito que te levantes, Daniel, susurraba fríamente mientras observaba su cuerpo inmóvil. No puedo soportar verte así, cuando deberíamos estar viajando por Europa. Sus visitas eran cortas, mecánicas. Se presentaba con vestidos caros, tacones altos y un perfume costoso que impregnaba la habitación, pero sus palabras carecían de calidez. Para ella, el hospital no era un lugar de esperanza, sino un recordatorio de todo lo que había perdido. Por otro lado, en el mismo escenario, pero con un espíritu completamente distinto, una joven inmigrante de nombre Alana recorría los pasillos empujando su carrito de limpieza. No pertenecía a ese mundo de riqueza y opulencia, pero había sido testigo del momento en que trasladaron a Daniel en una camilla tras el accidente. Sin saber por qué, aquel joven de facciones serenas y vulnerables despertó en ella una ternura inexplicable. Al principio, Alana solo entraba a su habitación por obligación, para limpiar el suelo y cambiar las sábanas. Pero con el tiempo, sintió el impulso de quedarse un poco más, de hablarle en susurros, de hacerle compañía cuando nadie más lo hacía. Eres fuerte, Daniel, le decía suavemente, acariciando su mano con delicadeza. Sé que volverás. El secreto para despertar es creer que puedes hacerlo. Cada mañana, traía flores frescas de su pequeño jardín. Las colocaba en un jarrón junto a su cama, asegurándose de que su fragancia llenara el aire. Pequeños gestos, insignificantes para cualquiera, pero llenos de significado para ella. Mientras Victoria se alejaba poco a poco, Alana se quedaba, con una paciencia infinita, sin esperar nada a cambio. Victoria no tardó en notar la presencia de la chica de limpieza. Y cuando la encontró al lado de Daniel, su reacción fue inmediata. ¿Qué haces aquí?, preguntó con desdén. ¿Acaso eres enfermera? Lo último que necesita Daniel es que alguien como tú merodee por su habitación. Alana bajó la mirada y salió en silencio, pero su corazón se llenó de tristeza. ¿Cómo podía alguien hablar con tanta frialdad sobre la persona a la que supuestamente amaba? Pero ni siquiera el desprecio de Victoria la detuvo. Sabía que, aunque Daniel no pudiera responder, podía escucharla. Y en cada palabra que le susurraba, en cada flor que dejaba, en cada caricia sutil en su frente, le transmitía algo que nadie más le había dado en esos días de oscuridad, amor verdadero. En este hospital, en esta habitación silenciosa, se marcaba la diferencia entre dos corazones, el que solo amaba lo que se podía mostrar y presumir, y el que amaba en los momentos más vulnerables, en la incertidumbre, en la espera. Dos caminos distintos. Dos corazones opuestos. Pero solo uno tenía la llave para despertar el alma dormida de Daniel. La habitación de hospital de Daniel se había convertido en un pequeño refugio de contrastes. Mientras el tiempo pasaba y la presencia de Victoria se volvía cada vez más escasa, Alana continuaba visitándolo en silencio, con la misma dedicación y esperanza de siempre. Nadie se lo pedía, nadie la obligaba, pero cada día ella encontraba una razón para volver. Cada mañana, Alana llegaba con un ramo de flores frescas de su jardín, colocándolas en la mesita junto a su cama. Su fragancia llenaba la habitación, contrastando con el ambiente frío del hospital. Se sentaba a su lado, tomaba su mano con delicadeza y le hablaba con ternura. Si lo puedes imaginar, lo puedes alcanzar, susurraba. Y yo imaginaré por ti hasta que puedas hacerlo por ti mismo. No eran solo palabras, era su fe la que hablaba. Mientras el mundo seguía girando, mientras otros olvidaban, ella se quedaba. Masajeaba sus manos y sus pies con aceites suaves, asegurándose de que su cuerpo no olvidara lo que era sentirse cuidado. Con la mayor delicadeza, acariciaba su cabello y a veces, cuando nadie miraba, le dejaba un beso en la frente, como si con ello pudiera transmitirle la fuerza que necesitaba para despertar. Los médicos no tenían muchas esperanzas. No sabemos cuándo despertará, decían. Podría ser en días, en meses, o nunca. Pero Alana no creía en nunca. Una noche, bajo la luz tenue de la lámpara de la habitación, Alana tomó su viejo celular, puso una melodía suave y comenzó a cantar. Había escrito una canción para él, para aquel hombre que no la conocía, pero que en silencio se había convertido en parte de su vida. Su voz, dulce y llena de sentimiento, flotó en el aire como un susurro de esperanza. La vida es un regalo, Daniel. No dejes de luchar.
Cuando terminó de cantar, se inclinó sobre él y con una suavidad infinita, depositó un beso sobre sus labios. Fue un instante, un roce leve, un gesto lleno de amor. Y entonces, algo sucedió. Horas después, en plena madrugada, el hospital se llenó de un sonido inesperado. Una alarma de emergencia sonó en la habitación de Daniel. Las enfermeras corrieron, los médicos llegaron de inmediato. Sus signos vitales habían cambiado. Sus párpados comenzaron a moverse. Su respiración se volvió más profunda. Los susurros de Alana, su amor incondicional, su paciencia infinita, todo había dado fruto. Cuando Alana escuchó los rumores de que Daniel había despertado, sintió una mezcla de alegría y tristeza. Había esperado ese momento durante meses, había soñado con verlo abrir los ojos. Pero ahora que lo había logrado, sabía que su papel en su vida terminaba allí. Lo más importante era que Daniel estaba de vuelta. Y aunque su amor por él ardía en su pecho, ella solo deseaba una cosa, su felicidad, aun si eso significaba alejarse. La fuerza del amor no se mide en declaraciones grandiosas ni en promesas vacías. Se mide en los actos silenciosos, en la entrega sin condiciones, en estar presente cuando nadie más lo está. Y si Daniel había regresado del mundo de la inconsciencia, no había sido por milagros al azar, sino porque alguien había creído en él cuando todos los demás habían dejado de hacerlo. El hospital entero estaba conmocionado. Daniel Johnson, el joven millonario que había permanecido meses en coma, había despertado. Los médicos lo rodeaban, revisando sus constantes vitales, maravillados por lo que consideraban un milagro. Pero para Daniel, aún desorientado, todo era un torbellino de imágenes borrosas, voces desconocidas y un profundo vacío en su memoria. Intentó moverse, sintió la pesadez en sus músculos y la debilidad de un cuerpo que llevaba meses sin actividad. A su lado, las enfermeras sonreían con alivio, mientras en el pasillo, la noticia se extendía como un susurro entre los trabajadores del hospital. Sin embargo, en medio de esa confusión, había algo que lo inquietaba. No entendía por qué, pero su corazón sentía que faltaba algo, o alguien. Horas después, Victoria llegó al hospital. Llevaba un vestido impecable y su perfume caro impregnó la habitación en cuanto entró. Con una sonrisa ensayada, se acercó a la cama y tomó la mano de Daniel. Por fin despertaste. No sabes cuánto he esperado este momento. Ahora sí podremos retomar nuestros planes, nuestra boda y nuestra luna de miel. Daniel la observó, aún con el peso del sueño en los ojos, pero algo no encajaba. Su voz, su mirada, no despertaban en él la calidez que esperaba sentir. Había una distancia, un vacío entre ellos que no podía explicar. Daniel, debemos ponernos al día con todo. Perdimos mucho tiempo, pero no importa. Lo importante es que ya estás bien. Sus palabras sonaban extrañas, como si hablara de un contrato, no de amor. Y entonces, en un descuido, Victoria derramó el vaso de agua que estaba en la mesita. De inmediato, con fastidio, llamó a la primera persona que encontró en el pasillo. Tú, la chica de la limpieza. Ven aquí y arregla esto. Alana, quien había estado ocupada con su trabajo, sintió que el corazón le daba un vuelco al escuchar la voz de Victoria. Tragó saliva, respiró hondo y entró en la habitación con la mirada baja. Se acercó rápidamente y comenzó a limpiar el desastre sin pronunciar palabra. Pero Daniel, que hasta ese momento había permanecido en un mar de confusión, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa voz. Esa presencia. Alana murmuró un tímido lo siento, señor, mientras recogía los restos del agua derramada. Y en ese instante, algo dentro de Daniel despertó. Su corazón reconoció lo que su mente aún no comprendía. Espera, dijo de repente, con una urgencia que sorprendió a todos en la habitación. Alana se detuvo en seco, sin levantar la mirada. Repite lo que acabas de decir, pidió Daniel, su tono lleno de expectativa. Victoria frunció el ceño, molesta. ¿Qué te pasa, Daniel? Es solo la chica de la limpieza. No entiendo por qué. Pero Daniel la ignoró. Su atención estaba completamente en Alana. Habla otra vez, por favor. Alana sintió su garganta cerrarse. No sabía qué hacer, pero con voz temblorosa respondió. Lo siento, señor. Y entonces, todo hizo clic. Daniel sintió un torrente de recuerdos invadir su mente como un río desbordado. Su tiempo en coma dejó de ser una bruma oscura. Ahora lo recordaba todo. Las palabras de aliento en la penumbra. Las caricias en su mano. El aroma de las flores frescas. La dulzura de una voz que, aún en el más profundo silencio, le había dado la fuerza para regresar.
Sus ojos se llenaron de asombro mientras miraba a Alana con una emoción indescriptible. «Eres tú», susurró con una sonrisa lenta pero radiante. «Siempre fuiste tú». Alana se quedó paralizada. Victoria, en cambio, sintió su rostro endurecerse. «¿De qué estás hablando, Daniel?», espetó con incredulidad. «No me digas que crees que esta simple empleada». Pero Daniel no la escuchaba. En su interior, todo estaba claro. La mujer que lo había cuidado. La que había creído en él cuando nadie más lo hizo. La que lo había amado en secreto, sin esperar nada a cambio. No era Victoria. Era Alana. Y ahora que había despertado, no pensaba dejar que volviera a marcharse. El silencio en la habitación era casi tan denso como el aire que todos contenían en sus pulmones. Daniel, aún débil, pero con una nueva claridad en su mirada, observaba a Alana como si la viera por primera vez, y al mismo tiempo, como si siempre hubiera estado allí. Victoria, furiosa, cruzó los brazos con indignación. «Esto es ridículo, Daniel. Has estado en coma, estás confundido. ¿Cómo puedes decir que recuerdas algo de esta chica? Solo es la empleada de limpieza». Pero Daniel ya no le prestaba atención. Había algo más importante en ese momento. «Alana», dijo su nombre con una suavidad que hizo que ella sintiera un nudo en la garganta. Fuiste tú todo este tiempo». Ella bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas amenazaban con traicionarla. «Yo, solo quería que estuvieras bien», susurró, su voz temblorosa. Eso es todo lo que importaba. Daniel sintió una punzada en el pecho. Esa mujer, la que había estado a su lado en los momentos más oscuros, la que había creído en él cuando ni siquiera él mismo podía hacerlo, ahora parecía estar lista para alejarse. «No. No es todo lo que importa», afirmó, con una convicción renovada. «Importa lo que hiciste. Importa cómo, aun cuando no sabías si despertaría, seguiste viniendo. Importa que nunca me dejaste solo». Alana sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. No esperaba nada de esto. No esperaba que él despertara y menos aún que la recordara. Para ella, su amor era un secreto guardado en la penumbra de la habitación donde él dormía. Pero ahora, la verdad flotaba en el aire entre ellos. Victoria bufó, visiblemente molesta. «No puedo creer que esto esté pasando. Daniel, despiertas de un coma y lo primero que haces es hablar con una empleada. Esto es absurdo». Él giró la cabeza para mirarla. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una decisión firme. «No, Victoria. Lo absurdo es que, mientras estuve en coma, lo único que importaba para ti era la boda, el viaje a Europa y lo que los demás pensarían. Lo absurdo es que el amor que creí tener contigo nunca fue real». Victoria abrió la boca para responder, pero algo en su mirada le dijo que no tenía sentido seguir insistiendo. Sus labios se torcieron con desprecio, y, sin decir una palabra más, salió de la habitación con la cabeza en alto. El aire pareció aligerarse con su ausencia. Daniel volvió su atención a Alana. «Ven aquí», dijo con una sonrisa suave, extendiendo su mano hacia ella. Alana vaciló. «Daniel, yo, no pertenezco a tu mundo. Tú eres mi mundo», afirmó él, con una certeza que la dejó sin aliento. Las lágrimas que había contenido tanto tiempo comenzaron a deslizarse por sus mejillas mientras se acercaba lentamente. Daniel tomó su mano con suavidad, como si la hubiera estado esperando toda su vida. «Gracias por devolverme a la vida», susurró él. Alana sonrió entre lágrimas. «Nunca dejé de creer en ti». En ese momento, sin necesidad de más palabras, ambos supieron que su historia apenas comenzaba. No era el destino lo que los había unido. No era la casualidad. Era algo más poderoso. Era el amor, el verdadero milagro. La historia de Daniel y Alana nos deja una enseñanza profunda. El amor verdadero no se mide en palabras, sino en acciones. Mientras el mundo giraba en torno a la apariencia y el estatus, fue en los momentos más oscuros donde se reveló la pureza de un sentimiento genuino. Victoria representaba la superficialidad, el interés y el amor condicionado por la conveniencia. Alana, en cambio, demostró que el verdadero amor no exige nada a cambio, que se mantiene firme incluso cuando no hay certezas, incluso cuando no hay promesas. ¿Cuántas veces en la vida nos rodeamos de personas que solo están con nosotros en los días de éxito, pero desaparecen cuando más los necesitamos? Y, por otro lado, ¿cuántas veces ignoramos a aquellos que, en silencio, nos ofrecen su amor y apoyo sin esperar nada? Esta historia nos recuerda que el amor real no es aquel que busca reconocimiento, sino el que se entrega sin condiciones. Nos invita a mirar más allá de las apariencias,
a valorar los pequeños gestos y a entender que la verdadera riqueza no está en el dinero o el lujo, sino en los corazones que nos sostienen cuando todo parece perdido. Porque, al final, los verdaderos milagros ocurren cuando elegimos con el corazón. ¿Y tú, en quién confías cuando todo se vuelve oscuro? ¿Quién está ahí, en silencio, esperando que despiertes? Gracias por acompañarnos en esta historia. Que siempre elijan el amor que construye, el que sana, el que es real.